Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás aquí para hablar, primero que nada, de uno de los temas que más preocupa, que es lo que está pasando en la región, lo que ha sucedido con Brasil. Supongo que lo de Brasil, además, tiene, Nico, eso sumado que era el motor, era la locomotora de la región. Argentina ya venía con muchos problemas y desde hace un buen tiempo, pero bueno, lo de Brasil pareció caer como, bueno, de sorpresa, como una... En buena parte sí. Pepe, buenas noches para todos. Ciertamente que, si bien ya hace unos meses que se venían vislumbrando problemas en la economía norteña, digamos que el grado, la gravedad de los problemas se ha agudizado bastante. Incluso eso ha dado para cierta polémica política, ¿no? Porque claro, en la discusión política en Uruguay se dice, bueno, pero esto ya se sabía antes de la elección en Uruguay. Bueno, no, dice el Frente Amplio, y hay un ida y vuelta. Creo que había elementos como para estar preocupados ya el año pasado, pero ciertamente que hay elementos nuevos. Yo recuerdo una charla que vos tenías con el diputado Asti en Poder Pensar, que también decía, bueno, hay cosas que son nuevas. Es cierto, es la mezcla de las dos cosas. Hay una cosa que es muy clara, hay una culminación de un ciclo, una gran demanda de materias primas protagonizada por China en estos 10 años que han terminado, que ahora están en transformación, los precios han bajado, y eso impacta en países como Brasil, que no solamente, al igual que Uruguay, producen muchos alimentos para el mundo, sino que también venían con una gran expansión desde el punto de vista de los minerales y la industria minera en general y bueno, siderúrgica en particular también. Sí, una especie de efecto dominó, decís vos ahí, que arranca por algo más arriba. Sí, en realidad es muy sencillo. Es decir, si China, que era el gran demandante, o que sigue siendo de alguna manera el gran demandante de las materias primas que produce América Latina, empieza a bajar los precios o por contexto global, el fortalecimiento del dólar, el fortalecimiento de la economía americana, el dólar se fortalece y bajan los precios, eso tiene un impacto, obviamente, en la región. Ahora, en el caso de Brasil, y ya vamos a ir a algunos detalles, hay también un ingrediente político y muy profundo, lamentablemente para el Brasil, y es toda la irrupción de estos casos de corrupción sistémicos, porque aquí no hablamos de un funcionario o de 10 funcionarios, hablamos de un problema generalizado que además no es el primero. Hablamos del caso Petrobras, o como se dice el caso de Lava Jato o Petrolão en la jerga periodística brasileña, que se suma a lo que ya venía haciendo el Mensalão y a un otro caso, que realmente le ha hecho caer muchísimo la popularidad a la presidenta Dilma Rousseff, y hay una gran decepción. Llegando a una de las decepción. popularidades más bajas en la historia del propio Brasil, se habla de un 8% en las últimas mediciones. Exacto. La verdad es que cuando yo en general leo los temas de popularidad, por ejemplo acá en Uruguay se habla que el presidente Vázquez tiene una popularidad que ha caído, uno siempre espera que haya una caída cuando los gobiernos empiezan a tomar decisiones y a enfrentar los problemas. Ahora, caídas tan agudas como la que tú mencionas para Dilma Rousseff realmente son graves. Y lo que hay entonces es, a partir de eso, un gran ruido político en cuanto a la capacidad del gobierno para realmente tomar decisiones y establecer los ajustes necesarios. Y a partir de eso es que la calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la calificación a Brasil. ¿Por qué? Por los datos económicos que ya vamos a ver, pero también por una evaluación política que hace en cuanto a que el gobierno brasileño no va a poder hacer los ajustes que debería hacer para mejorar la situación. Contrariamente, Standard & Poor's hace algunos meses no solamente mantuvo, sino que elevó la calificación de Uruguay en el segundo escalón de grado inversor, es decir, que hoy estamos 2 escalones por arriba de Brasil. Esto es una evaluación, pero es interesante porque proviene de una calificadora de riesgo que lo que hace en definitiva es, bueno, asesorar a los inversores a ver qué grado de fiabilidad tienen unos u otros papeles soberanos. Y donde hay un poco de economía, un poco de política mezclado. Y claro, porque la evaluación que se hace es, Dilma Rousseff no va a poder aplicar todo el ajuste que incluso al principio de su gobierno se había planteado. Vamos a analizar la situación de Brasil comparada con la de Uruguay. El resultado fiscal, fíjense ustedes, ahí tenemos en verde, para hacer la correspondencia con el Brasil, el resultado fiscal de nuestro vecino y las proyecciones para este año y los que vienen, y lo que es en azul el Uruguay. Hablamos de dos países muy distintos, en ambos casos hay déficits fiscales proyectados, pero en el caso de Uruguay se estima por parte de Standard & Poor's que este año el déficit va a ser el 3%. Yo creo que aquí ya hay cierto grado de optimismo de esta calificadora, pero bueno, tomémoslo de todas maneras en la tendencia y que se va a ir arrimando al 2%, incluso menos, dice Standard & Poor's, hacia el año 2018. Standard & Poor's para Uruguay es incluso más optimista que el propio gobierno, lo cual puede llamar un poco la atención, pero bueno, dejémoslo por allí, la tendencia es parecida. Brasil, sin embargo, está cerrando este año con un déficit del 8% del PBI. Es realmente muy difícil de gestionar.
hay que tener mucha responsabilidad cuando se habla, pero un país con este grado de déficit fiscal realmente puede estar muy complicado incluso para afrontar sus obligaciones si en algún momento la propia economía empieza a tener más dificultades de las que tiene. Impresiona lo que ha subido además, ¿no? Si uno ve Exacto. la gráfica allí, Nico, desde el 2013 para adelante, está complicada la cosa. Claro, bueno, son estas cosas en las que se expresa la dificultad que hay a veces en la evaluación de las economías, ¿no? Porque una economía puede andar muy bien, pero ante un cambio como el que recién explicábamos en el escenario externo y sobrecostos que se generan a nivel interno, empiezan a aparecer estas brechas entre ingresos y egresos en el sector público que son realmente escandalosas. Aquí creo que hay algo de parentesco entre Brasil y Uruguay, lamentablemente, pero el caso de Brasil se ha hecho mucho más agudo, mientras que en Uruguay, si bien se ha expandido el déficit y está complicado, hablamos de un déficit de 3,5 para este año, veremos si se puede corregir para el año que viene, el gobierno quiere llevarlo al 2,5, pero es una proyección, digamos, como una proyección de objetivo, más que una proyección sobre determinados fundamentos. ¿Qué pasa con, digamos, la explicación de esto? En buena medida está en lo siguiente, vamos a la siguiente placa, allí vamos a ver el dato de lo que son los intereses. Brasil tiene una carga de intereses mucho mayor que Uruguay, porque se trata de trabajar, el Brasil trata de trabajar mucho en su propia moneda, pero al mismo tiempo ha tenido que subir la tasa de interés, por lo tanto la tasa de interés en reales ha subido, y le ha subido la deuda y sobre todo la carga, más que la deuda, la carga de intereses a niveles realmente extraordinarios. Hoy por hoy se está llevando más del 20% de sus ingresos. O sea, cada 100 pesos que le ingresan al fisco en Brasil, 20 lo tiene que pagar en intereses o más. Es realmente muy difícil. En Uruguay... Ni siquiera la deuda, los intereses se está pagando. Los intereses, exactamente. Y eso se ha vuelto un círculo vicioso que está hoy muy complicado. Standard & Poor's dice que, bueno, con unas proyecciones y ciertos ajustes eso puede ir cayendo, pero la verdad que eso también es una proyección. Habrá que ver si luego la realidad eso lo puede respaldar. Y en cuanto al tema de la deuda, justamente al que tú preguntabas, la situación de los países no es tan diferente. Lo vamos a ver en la siguiente placa, donde tenemos allí la relación entre deuda y PBI, ¿verdad? La deuda bruta, esto es decir, tomando la deuda en general. Hoy por hoy, digamos que no hay grandes diferencias, pero la proyección para Brasil, justamente por la anterior, es de un deterioro bastante mayor, mientras que en Uruguay, según Standard & Poor's, habría hasta incluso una cierta reducción. Acá creo que vale la pena reiterar que Standard & Poor's muestra proyecciones bastante más optimistas que el propio gobierno uruguayo. Son proyecciones hechas antes del presupuesto, bueno, habrá que ver allí si hay alguna corrección. Pero en cualquier caso, estamos notoriamente mejor que Brasil. La pregunta es, ¿podemos separarnos? ¿Podemos desacoplarnos de Brasil? Bueno, en parte hay argumentos para decir que hemos hecho las cosas mejor, porque el esquema tributario en Uruguay está más estable, no ha habido tanto exceso de gastos como efectivamente lo ha habido en Brasil en algunos rubros, y seguramente la economía uruguaya tiene algunos grados de flexibilidad mayores que la economía brasileña y tiene cargas sociales, por ejemplo, muy importantes. Sin embargo, y de todas maneras, diría que esto nos va a pegar. Brasil va a caer más de 2% este año y va a seguir cayendo el año que viene el PBI. Uruguay, sin embargo, proyecta un crecimiento de 2,5% este año y que viene. La verdad es que suena un poco optimista eso, dada la importancia que tiene Brasil, que no es tan grande como antes, como en el año 99, cuando devaluó y realmente nos dejó con las 4 ruedas para arriba, pero sigue siendo importante. Además hay una cosa, Pepe, y los televidentes creo que es importante. Los precios relativos son claves en la economía. Puede haber algo que no tenga una gran dependencia, pero cuando hay un desequilibrio de precios, ahí la economía abre cancha y si la relación de precio con Brasil no se corrige, Brasil ha devaluado, te lo decía el economista Pablo Montalvo. Pablo Montalvo, que estuvo en Poder Pensar, decía, exacto, si hubiésemos seguido el ritmo de evaluación que tuvo el real aquí en Uruguay, el dólar estaría a 37 pesos. Claro. Y él se preguntaba qué hubiese pasado con la inflación en Uruguay. Exacto. No se puede pretender que vayamos pegado a Brasil porque tampoco tiene incluso sentido, pero estamos quedando muy atrasados. Hay una regla que manejan los economistas como ilustrativa, y es que el real tiene que estar en torno de los 10 pesos. Y hoy por hoy está en 7, 8 pesos. Es decir, que el peso uruguayo debería debilitarse algo ante el real, es decir, de valor un poco más, para acomodar los precios relativos con Brasil. Veremos qué pasa en este capítulo. El tema es cómo manejar la inflación también, la suba de los precios. Claro, pero cuando hay un ajuste de precios relativos, si la inflación está genuinamente controlada, puede haber un pico y después volver al control. Fue lo que pasó en el año 2002. Ustedes recuerdan, la inflación en ese año se fue al 26% entre ese año y el 2003. Pero después bajó nuevamente rápidamente. Hubo una devaluación y después bajó de vuelta. Es decir,
son cuestiones transitorias. Ahora, si entramos en una dinámica inflacionaria permanente, ahí se complica más. Está muy complicada la frontera también, que no lo hemos mencionado, pero sobre todo el comercio uruguayo en la frontera lo está sufriendo. Y una amenaza para la temporada, porque si bien siguen llegando turistas brasileños de alto nivel y que quieren conocer Uruguay, una cantidad de uruguayos se van a ir a Brasil si los precios siguen así, ¿verdad? Eso parece bastante claro. Antes de finalizar, queríamos compartir algunos datos de un informe que hizo el Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta de hogares, para hacer un mapa de lo que es el trabajo en Uruguay. Ahora que vamos a empezar a discutir nuevamente el tema de los consejos de salario, lo que dice la encuesta de hogares 2014 es que el 58% de los trabajadores son asalariados privados, 21% trabajadores de cuenta propia. Los cuentapropistas son más que los asalariados públicos, que son el 15%, y luego patrones y otros que llegan allí a completar el 100%. Y lo que analizó el Instituto de Estadística, y es un tema importante para esta coyuntura, ¿por qué? Porque durante la expansión hubo un gran avance de la formalización de la economía. Y ahora eso, con unas ciertas, digamos, dificultades de esta tienda de economía, puede haber una amenaza, digamos, un riesgo de que se vuelvan los niveles de informalidad. Y según el INE, la informalidad se explica por algunos de estos factores. ¿Cuántos trabajadores tienen verdaderamente aporte jubilatorio? Bueno, solamente el 84%, solamente, digamos, es la gran mayoría, claro. Pero todavía hay muchos trabajadores que no lo tienen. Muchos que no se les son reconocidas las horas extras. Salario vacacional, 84%, pero hay otra parte que no se lo reconocen, y tampoco licencia por enfermedad reconocido en todos los casos. Cada uno de estos factores compone un factor, digamos, que cataloga al trabajador como en la informalidad, por lo menos en algún elemento, y son cuestiones en las cuales se ha avanzado mucho. Lo que hay que ver es ahora de no retroceder en estos asuntos. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos aquí Pensar Economía, nos reencontramos la semana que viene.